Imagina vivir la fe como una llama encendida, pero sin oxígeno. Así es la vida cristiana sin el Espíritu Santo, presente, pero sin poder. El Espíritu no es un accesorio espiritual ni una emoción pasajera, es la presencia activa de Dios en nosotros. Él no solo nos guía, consuela y enseña, Él nos transforma desde adentro, revelando el carácter de Cristo en cada rincón de nuestra alma. Cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, lo ordinario se vuelve extraordinario. La oración se convierte en comunión viva. La adoración trasciende melodías y se convierte en encuentro. La palabra deja de ser tinta sobre papel y se vuelve espada que penetra y sana. El Espíritu es el aliento que da vida, la fuerza que sostiene y la voz que susurra propósito en medio del ruido. Sin Él, caminamos por vista. Con Él, caminamos por fe. Es tan importante, mi estimado hermano, que nosotros no solo tengamos al Espíritu Santo, sino tener comunión con el Espíritu Santo, lo cual es muy diferente. La Escritura nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice: mas el Consolador, usa aquí la palabra paracletos, el guiador, el que nos enseña, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará, no lo de Él, dice, todo lo que yo os he dicho. Qué importante, mi estimado hermano, es tener al Espíritu Santo en nuestra vida primeramente. Este consolador que el Padre envió en aquella fiesta de Shavuot, en aquella fiesta de día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos de el Espíritu Santo. Qué importante que nosotros entendamos que el Padre es quien envía en su nombre, es decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que nuestro Señor ha dicho. En Efesios capítulo 1 versículo 13 nos enseña cuándo es en nuestra vida que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, porque también una cosa muy distinta es creer en el Espíritu Santo, creer que hay un consolador que viene de parte del Padre, y otra cosa es tenerlo en nosotros. En Efesios capítulo 1 versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y aquí está el secreto, porque dice, y habiendo creído en él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que en el momento que toda persona que recibe el evangelio de la salvación, lo cual está haciendo aquí referencia, y habiendo creído en ese mensaje, en ese evangelio, que obviamente es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, dice que en el momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La versión en inglés me llama mucho la atención porque dice, and God put his stamp of ownership. Esto quiere decir que Dios puso como un sello de que Él es nuestro dueño. Ownership quiere decir que Él es nuestro dueño. Puso un sello de que Él es nuestro dueño. De tal manera que fuimos sellados para que todo aquel que está rodeándonos, incluso en el mundo visible e invisible, pueda saber que ese sello determina que somos propiedad de Dios.
De tal manera que nosotros al recibir este sello del Espíritu Santo, pues hemos, como decía nuestro Señor Jesucristo también aquí en Juan 14:26, que al recibirlo, este consolador, este consejero, nos va a enseñar todas las cosas. Es decir, que no solamente viene como sello, no solamente lo recibimos para tenerlo en nosotros, sino que además nosotros debemos de aprender de él, debemos de escuchar lo que él tiene que decir, porque dice, él los va a enseñar, él los va a recordar todas las cosas que yo les he dicho, de tal manera que es tan importante, mi estimado hermano, que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Es algo necesario cuando nosotros hemos entrado al camino. Ahora, al haber sido sellados con el Espíritu Santo, nosotros ya somos la propiedad de Dios, pero es necesario que nosotros también vayamos en este proceso de la llenura del Espíritu Santo, porque una cosa es haber sido sellado y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, que en medida se va viendo en nosotros el trabajo del Espíritu Santo, es que en verdad estamos llenos del Espíritu Santo. Y nosotros podemos reflejar esto a través de diferentes aspectos que la Escritura nos enseña acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi estimado hermano, es algo que nosotros debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida. Es como si nos dejaran entrar a una mina de oro y nos dijeran, te doy 5 minutos, todo el oro que recojas y logres salir de la cueva es tuyo. Imagínese una persona así, póngase a pensar por un momento cómo usted entraría a esa cueva, así como sin ganas, como sin fuerzas, con una paciencia, así como que no quiere hacer nada, o entraría como alegre, con mucho entusiasmo, corriendo para agarrar aquello. Bueno, cuando nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo e iniciamos el proceso de restauración y de llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos que entender, mi estimado hermano, de que es algo muy, muy preciado para Dios. Y algo tan hermoso que nosotros podemos experimentar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos que la iglesia del principio fue una iglesia, hermano, desde el principio, es decir, cuando estaban en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que trae también este proceso de la llenura del Espíritu Santo es poder recibir dones, diferentes dones de las cuales la Escritura nos enseña que hay diferentes tipos de dones que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra función y servicio de una congregación, porque los dones fueron dados para nosotros poder servir a los demás. Los dones fueron dados para que nosotros podamos de alguna manera colaborar en la obra del Señor. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos dones y estos dones son para ponerlos al servicio de la obra del Señor. Es decir, que los dones no son para decir, mira qué bonito hago esto, qué don tengo yo, que no, no es para eso, es para ponerlos al servicio del Señor y de nuestra familia en Cristo Jesús. Es decir, que los dones fueron dados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos desarrollarlos dentro de nuestra comunidad. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones.
Es decir, que desde esta porción nos enseña que no solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar, no solamente nos va a guiar, no solamente nos va a dirigir y a consolar y a aconsejar, sino que además nos da dones. Y no solamente hay uno, dos o tres dones, dice que hay diversidad de dones. Y estos dones, mi estimado hermano, es tan importante porque cuando nosotros tenemos esta comunión con el Espíritu Santo, nosotros podemos identificar cuál es el don que yo he recibido, porque estos dones los da el Espíritu Santo. Estos dones que nosotros hemos recibido son una evidencia de que el Espíritu Santo está operando en nuestra vida, pero no es para quedarse en el don solamente, porque el don no es la evidencia de la madurez que tenemos en Cristo. Puede haber personas que tengan dones extraordinarios y que no tengan madurez espiritual. Puede haber personas que tengan don de profecía y pueden impartir un mensaje de parte de Dios, pero pueden tener no fruto del Espíritu y tienen un comportamiento inadecuado o un carácter terrible que no debe de ser. Y por eso es tan importante que cuando nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo, ponerlo a funcionar, pero permitir también que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pablo que les dirige esta carta a los Corintios, también a los Gálatas, les dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este solo es el versículo 22. Sigue hablando de del fruto del Espíritu. Pero nosotros mismos podemos darnos cuenta que puede haber personas que tienen dones tremendos, pero no tienen el fruto del Espíritu. Pero esto, ¿cómo lo vamos a adquirir nosotros? Pues por medio de la comunión con el Espíritu Santo. La misma Escritura nos dice que no contristemos al Espíritu. Puede haber ocasiones en las que nosotros contristemos al Espíritu. ¿Por qué? Porque no permitimos que Él trabaje en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Porque aquí también hay algo importante, que en esa comunión con el Espíritu Santo nosotros debemos reconocer las áreas en las que necesitamos permitir que el Espíritu Santo trabaje y poder decirle: Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame. Trabaja en mi vida, yo necesito amor, yo necesito tener ese gozo, necesito tener esa paz, esa paciencia. ¿Cuántas personas no hemos visto que tienen dones hermosos, pero no hay fruto del Espíritu? Puede ser que compartan un mensaje tremendo, pero no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. Y estas cosas las vamos a ir alcanzando mediante la comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, vamos a ir adquiriendo este fruto del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos mostrar ese amor, tener ese gozo que solamente Dios da? Y esto es algo tan importante porque el don, hermano, es importante para el servicio de la obra, pero el fruto es necesario también para el testimonio que debemos de dar a aquellos que nos rodean. El don, hermano, solamente es la evidencia
de que hemos iniciado el proceso de restauración, mas el fruto es la evidencia de que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Muchas ocasiones puede ser que tengamos situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones incluso cuando discutamos con alguien, cuando estemos en algún tipo de argumento. Y si nosotros solo tenemos don en una situación difícil, vamos a querer usar el don para decir que Dios nos respalda. No, es que yo soy siervo de Dios, mira cómo me usa. Y es que no es que Dios te avale porque tienes un don, pero el fruto es la evidencia del trabajo que cada uno de nosotros ha permitido que el Espíritu Santo haga en nosotros. Es decir, es la evidencia de que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y sígame. Pero si nosotros, hermano amado, simplemente hemos tomado el don y no hay fruto, es la evidencia que falta negarnos a nosotros mismos. Porque el don puede existir, pero pueden existir muchas otras cosas de mal carácter, de cosas negativas en nuestra vida, en las cuales no mostramos en verdad que nos estamos negando a nosotros mismos, que estamos teniendo una comunión con el Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Y nosotros, hermano, cuando evidenciamos el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es porque el Espíritu Santo nosotros le hemos permitido trabajar en nuestra vida. Y eso es algo precioso. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, para que Cristo sea reflejado en nosotros. No, hermano, por los dones. Hay mucha gente que tiene dones, que pueden sanar, que pueden hacer milagros, que pueden... Esos son dones, ese no es fruto. Es don solamente hacer milagros, hablar en lengua, todo lo que la escritura habla de los dones. Pero la pregunta es, ¿cuánto amor verdadero hay? Y lamentablemente, cuando solo hay dones y no fruto, los dones se utilizan de una forma equivocada. Como las personas que dicen, yo voy a orar por ti, vas a sanar, pero trae tu ofrenda buena, trae algo, un diezmo bueno para que yo pueda orar y pueda recibir sanidad o puedas recibir cualquier otra cosa. Es decir, los dones se mal utilizan porque no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. De tal manera, mi estimado hermano, que nosotros cuando vemos a una persona, no debemos de simplemente ver los dones, las capacidades o habilidades que pueden hacer, porque no hicieron nada para recibir esos dones. Los dones los da el Espíritu, pero no quiere decir, sí podemos nosotros llegar a un nivel de pulir esos dones por la comunión, pero inicialmente los recibimos por gracia, no los recibimos esos dones porque somos santos. No lo recibimos esos dones porque Dios vio en nosotros algo y dijo, ay, le voy a dar no, nos lo dio simplemente porque Él mismo nos da la capacidad, porque Él mismo reparte como Él quiere, porque Él mismo es el que hace la obra en medio de nosotros. Pero si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu, hermano, es terrible. Necesitamos no solo los dones, y no es que estoy haciendo menos el don, sino que es necesario ir más allá, tener el fruto del Espíritu. Tener, hermano, esa capacidad donde en nuestra vida se ve Cristo formado en nosotros.
Y otra de las cosas, hermano, es que el apóstol en 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Porque alguien puede decir: no, es que yo tengo al Espíritu. No estamos diciendo, hermano, a nadie que no tiene al Espíritu Santo. Lo importante es la comunión del Espíritu Santo. Por eso aquí dice la gracia del Señor, el amor de Dios, pero la comunión del Espíritu Santo. Es decir, que no basta solamente haber sido sellados con el Espíritu Santo y ir llenándonos del Espíritu Santo, sino además tener comunión del Espíritu Santo. Porque es aquí cuando nosotros, hermano, estamos siendo formados, forjados, trabajados, recibiendo forma, una formación de parte del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él nos enseñaría todas las cosas, es decir, en las diferentes áreas, en medio de pruebas, en medio de batallas, en medio de adversidades. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y Él sale y se da testimonio del Padre: este es mi Hijo amado, dice que inmediatamente después de eso, el Espíritu, oiga esto, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es un versículo de Mateo capítulo 3, lo cual nos está indicando, mi estimado hermano, que es el Espíritu Santo en que en momentos nos lleva a desiertos, pero el propósito es trabajarnos, enseñarnos, capacitarnos, guiarnos. No nos dejará solos. No nos dejará en los momentos de dificultad, no, Él estará con nosotros todos los días. Pero corresponde a nosotros poder escuchar la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora, dentro, hermano, de todo esto que nosotros desde que creímos, fuimos sellados del Espíritu Santo, que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que hemos recibido dones del Espíritu Santo, que estamos trabajando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también todas las cosas que hacemos, hermanos, sean en el sentido literal o sean en el sentido espiritual, es decir, de actividad espiritual, también nosotros podemos hacer las cosas o en la carne o en el espíritu. La Escritura nos enseña, hermano, que en el Espíritu, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, y nos dice la Escritura de las actividades que nosotros podemos desarrollar, pero que es necesario hacerlo en el Espíritu. Por ejemplo, cuando oramos, ¿en qué nivel lo estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo en el nivel, hermano, carne o en el nivel espíritu? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Dice en la versión en inglés: no sabemos cómo orar. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando nosotros estamos en el Espíritu intercede por nosotros. ¿Pero qué es orar en la carne? Usted me podría preguntar: pastor, ¿a poco se puede orar en la carne? Pues muchos de los ejemplos que la Escritura nos da acerca de los fariseos es que lo hacían. Dice que hacían largas oraciones y en público para ser vistos, para ser reconocidos. Oraban, hermano, consigo mismo.
dice otro versículo. Es decir, que la oración se puede desarrollar en el espíritu o en la carne. Hay gente que hasta ora, hermano, por sus equipos. Señor, te pido por mi equipo de fútbol o de béisbol o no sé de qué, según el deporte, ¿verdad? Y le dicen que gane, Señor. Mira, de verdad que si gana, me voy a entregar más, Señor. ¿Y usted qué puede pensar de esta oración? ¿Será espiritual o será carnal? Es decir, que incluso en la actividad que debe de ser espiritual, en ocasiones se puede desarrollar en un nivel carnal. Pero también, hermano, no solamente la oración, sino que en Primera de Corintios 14:15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, que se puede, hermano, desarrollar incluso el canto o el servicio a Dios en un nivel espíritu, pero también se puede desarrollar, y aquí no voy a usar la palabra entendimiento, sino la palabra en ocasiones carnal. Puede haber gente, hermano, que cante en un altar y que estén en un sentido carnal. O sea, no estoy diciendo que sean carnales, sino que lo estén haciendo en un sentido que no están buscando agradar a Dios, sino que puede haber gente que suba a un altar a cantar para ser vistos, para ser escuchados, para ser reconocidos, para que digan, mira qué bonito canta este hermano, mira qué bonito ministra, mira qué bonito toca, mira qué bonito toca la guitarra o el teclado o el bajo o la batería, es decir, en un sentido que no es el propósito original de por cual nosotros estamos cantando al Señor. Lo estamos haciendo, hermano, para darle honra, gloria y alabanza a Él. No lo estamos haciendo para que nosotros seamos reconocidos o aplaudidos. Y por eso, hermano, estamos en un tiempo donde no solamente las cosas incluso espirituales se desarrollan adecuadamente, es decir, que incluso la misma predicación, la misma enseñanza se puede desarrollar en un nivel carnal, donde solamente se busca de la misma manera un reconocimiento, se busca el que la gente adule, el que la gente, hermano, reconozca, o el que la gente, hermano, quiera reconocer a esa persona y lo incluso llegar hasta idolatrar a alguien. Eso es terrible, hermano. Pero vivimos en esos tiempos, vivimos en esa época donde nosotros tenemos, hermano, como iglesia de Cristo, que entender que cuán necesario es tener comunión con el Espíritu Santo. No solamente entender que fuimos sellados, no solamente entender que Él nos va a enseñar todas las cosas, que nos va a aconsejar, que nos va a guiar, que nos da don, que nos da el fruto y todas estas cosas que nosotros sabemos del Espíritu Santo, sino tener comunión con Él. ¿Cuántas veces nosotros, estimado hermano, al orar nos cuesta? Porque hay una batalla. Siempre que hay una actividad espiritual, hay un conflicto de la carne y del espíritu. Y nos cuesta orar. Nos cuesta, hermano, adorar. Nos cuesta, hermano, ayunar. Todas las actividades espirituales nos cuesta porque de alguna manera, como estamos en la carne, pero dice el apóstol, no militamos según la carne. No hacemos las cosas según la carne. Y dice la Escritura que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es tan necesario, mi estimado, no descuidar la comunión con el Espíritu Santo precioso. Y es algo tan más precioso, hermano,
Es lo más hermoso poder uno estar en esa comunión con el Espíritu Santo, donde podemos nosotros sentir cómo Él está erradicando las cosas negativas y que no deben de existir en nuestra forma de ser, y vamos viendo cómo Él va trabajando en nuestra vida. Por eso, mi estimado hermano, yo te invito que nosotros podamos ser un pueblo que no descuide esa comunión con el Espíritu Santo. En los momentos más difíciles, más adversos, creo que cada uno de nosotros puede dar diferentes testimonios de ello, de cómo en diferentes etapas de nuestra vida o situaciones que hemos vivido, hemos visto la guianza del Espíritu Santo, hemos visto la protección, hemos visto, hermano amado, la dirección de Él, y es lo más precioso que pueda haber para una persona que ha creído en Jesucristo y que está dentro de la familia de Dios. Así que, mi estimado hermano, te invito a que no descuidemos nunca la comunión con el Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Shalom.